y puede entender que el mejor sitio donde ella puede estar con su niña. Yo le dije, mira, ellos no molestan, ellas son un amor. El mejor sitio en la casa del Señor. Son cosas que se dan. Vamos a hoy estar meditando en el libro de Romanos. El libro de Romanos se considera uno de los grandes libros de la Biblia, porque no solamente trae palabra, sino que es el libro que escribió Pablo antes de ir a Roma. El libro de Romanos es un tratado. Está dividido, pues lo dividen en dos partes, del 1 al 11, más o menos la división que le hacen. Del 1 al 11 organizan los mensajes, la parte teológica, y del 12 al 16 los deberes cristianos. O sea, si te dice del 1 al 11, esto es lo que afecta, esto es lo que hay que hacer para el Evangelio, del 12 al 16 te da la herramienta. Es un libro excelente, es un libro que todos debemos leer y poner en práctica. Pero antes de leer la palabra, vamos a tener una oración, y para que yo me pueda tranquilizar, voy a pedir a Evelyn que tenga esa oración. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos y te glorificamos y damos la gloria al Señor. Oh Señor del cielo, gracias Padre amado por la oportunidad que nos brindaste de estar en tu casa, Señor, de escuchar tu palabra en la mañana, de estudiarla en libertad, Señor, de adorarte, de glorificarte, de exaltar tu nombre, de decirte en esta mañana que te creemos, Señor, y que tenemos fe en que tú has de obrar en medio de nuestra vida. En esta hora, oh Padre amado, yo te pido en el poderoso nombre de Jesús, que tú pases carbón encendido sobre los labios de nuestra hermana Alicia, Señor. Oh Padre amado, que sea instrumento de bendición, oh Padre Santo. Sabemos, confiamos y creemos en tu palabra. Sabemos que nunca retornará vacía, Padre Santo. Solamente te pedimos en esta hora que tú sensibilices nuestro corazón, que tú puedas abrir nuestro entendimiento para poder recibir la misma y ponerla en práctica. En el nombre poderoso de Jesús, te pido que bendigas a Alicia en esta hora como instrumento tuyo. Sabemos, oh Padre amado, que con autoridad y con denuedo ha de proclamar tu palabra en esta hora. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios. Vamos a leer en el libro de Romanos, el primer capítulo, los versículos 16 y 17. Los versículos 16 y 17 de Romanos recogen la esencia del libro de Romanos. Son la hebra de lo que es el libro de Romanos. Es el mensaje que te quiere traer. Nosotros estuvimos terminando, el pastor estuvo terminando los estudios bíblicos sobre las cartas paulinas, y este fue el último libro que se trabajó. Es el libro más largo, por eso es que aparece como el primero, al organizarlo, pero no fue el primero que se escribió, sino que fue segunda de Timoteo el primero que se escribió. Así que lo que deseen estar en pie, leemos en Romanos capítulo 1, los versículos 16 y 17, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Que el Señor añada bendición a su palabra. Antes de pasar a que analicemos, si se pudiera decir así un poco el libro de Romanos, yo les quiero leer las características de dos hombres de la historia, muy importantes, que dejaron huellas dentro de la historia. Las características que yo recogí de estos hombres son las mismas. Ambos fueron hombres inteligentes, muy inteligentes porque se destacaron en unas áreas donde solamente
utilizando la inteligencia que yo no puedo hacer. Ambos eran escritores. Uno de ellos escribió un libro, el otro escribió cartas que fueron recopiladas en este libro. Ambos eran líderes. El líder necesita seguidores y ambos tuvieron muchos seguidores. Fueron radicales en sus decisiones. ¿Por qué radicales en sus decisiones? Porque fueron tiempos difíciles los que les tocaron y ellos tuvieron que tomar decisiones que probablemente, según historia, afectaron a uno y beneficiaron a otros. Radicales en sus decisiones. Reconocidos por su arrojo, por su valentía, porque hacían lo que entendían que tenían que hacer. Eran implacables a la hora de perseguir a sus contrarios, ambos. Sus enemigos tenían un enemigo en común, los judíos. Y los dos tuvieron muertes violentas. Dos hombres de la historia, dos hombres con características similares, dos hombres que se movieron en diferentes áreas, pero con las mismas características. Les dije que hay uno de ellos que escribió cartas, que ya saben quién es, ¿verdad? ¿Quién es? Pablo. Pablo, le voy a decir, escribió cartas, 13 cartas, y escribió en su segundo viaje, en su tercer viaje, escribió desde la prisión y escribió cartas pastorales. En su tercer viaje escribió el libro de Romanos. Pablo es un hombre muy inteligente. Se describe como una persona que estudió los pies de la María. Sus 13 cartas se movieron por todos lados, hasta que fueron recopiladas y están en este libro, en la palabra. Él fue radical en sus decisiones, en todo momento. La diferencia que sus decisiones primeras, cuando perseguía a los vivos, estaban avaladas por esa inteligencia que tenía. Pero cuando él tuvo el encuentro con el Señor, esas decisiones estaban guiadas por el Espíritu Santo, que es lo que se espera de nosotros, ¿verdad? Cuando estamos en la carne tomamos decisiones para nada, no pensamos en las consecuencias, ¿verdad? Pero cuando estamos en el Señor, nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Y unas y otras, cuando estamos en los caminos del Señor, ya sea que estando en los caminos del Señor, ya habiendo tenido un encuentro con Él, tomemos decisiones que no son las mejores, pero estamos conscientes, estamos claros, no consulte con el Señor. Probablemente eso es lo que le dice la puerta. Probablemente. Decisiones. Pero cuando están agarrados por el Espíritu Santo, hay paz, hay tranquilidad. Fue un líder, tenía seguidores. Antes tenía unos seguidores, probablemente por miedo, ¿verdad? Pero después tenía seguidores por convicción, porque vieron la obra de él en el Evangelio, porque vieron su caminar, porque vieron su convicción, porque vieron su transformación. Líder. Fue reconocido por su arrojo, se enfrentó a todo tipo de oponentes. Hay un pasaje que es bien interesante cuando llevan a Pablo para Roma, lo pasan de un barco a otro para poder llegar a Roma, y en uno de esos barcos, una de esas travesías, hay una tormenta. Él le dice: no debemos seguir adelante, debemos de entrar a tal ciudad, a tal bahía. Pero le hicieron caso al capitán. ¿Qué pasó? La tormenta los amaquilló con vicio. Cuando empezó el temor y el crujir de dientes,
más, el Espíritu Santo me ha mostrado que ninguna vida va a perecer, solamente se va a perder la nave. Y así mismo fue. No pudieron entrar más cerca de tierra porque la nave cayó, pero la tierra estaba aquí, se tiraron al mar y ninguno murió. Eso habla de un hombre de Dios. Eso habla de un hombre centrado en la palabra, en la convicción de que es el Espíritu Santo quien lo está guiando. Eso habla de un hombre con interés, con seguridad, con confianza en su Dios. Eso habla de un hombre de fe, de un hombre que cree en el poder de Dios y que lo que Dios dice es. Eso es lo que el Señor espera de ti y de mí. Eso es lo que Él espera. Dice, cuando Él perseguía a los judíos convertidos, porque era judío y era romano, pero cuando Él perseguía a los judíos convertidos, los del camino, dice que respiraba muerte y amenaza contra esos enemigos. Él los consideraba sus enemigos. Pero ¿qué pasó? De perseguidor se convirtió en perseguido. Miren, lo más difícil de un proyecto, las cosas difíciles que no puedan ocurrir, ¿verdad?, es precisamente eso. Que nosotros decimos, se revierta sobre nosotros, ¿verdad? Y me explico. Él era perseguidor, amenazaba, buscaba cartas para meterlo preso, era implacable con ellos, y luego él sufrió en carne propia todo eso precisamente. Lo apedrearon los judíos y lo apedrearon los romanos. Lo metieron preso los judíos y lo metieron preso los romanos. Vivió en carne propia lo que él le hizo a esos judíos que no se levantan. Así que fue difícil la vida de este hombre, pero la de nosotros no es más fácil, porque la palabra es clara: en el mundo tendréis aflicciones, pero ¿qué? Confiar. Mire, lo más difícil es la confianza, porque nosotros queremos confiar desde que vemos, queremos creer después que está todo hecho, queremos hablarle a los demás de fe cuando ya se soluciona el problema, pero no, ellos se llaman a los del camino y todo el tiempo están en el camino, todo el tiempo. Dice la tradición que Pablo murió decapitado en Roma. Tuvo una muerte muy cruel. ¿Usted sabe cómo se llama la calle actualmente? Esa calle donde murió se llama Ostia. Esa es la calle en este tiempo. ¿Y nosotros a qué le llamamos Ostia? ¿A qué? A la comunión, ¿verdad? Así que, mire, Dios no deja nada a la casualidad. Dios no es un Dios de casualidades, es un Dios de causalidades. Probablemente la de ustedes, al igual que la mía, tengan un subtítulo en ese capítulo 1 y que el versículo 16 y 17 tienen un título y dice: el poder del Evangelio. ¿Verdad que sí? El poder del Evangelio. Y yo pregunto, ¿puede la predicación del Evangelio cambiar vidas? ¿Tú lo crees? ¿Puede la predicación del Evangelio cambiar vidas? El Evangelio son las buenas nuevas. Y yo voy a leer en este libro que trae aquí, que habla de esas buenas nuevas. Las buenas nuevas, dice en primera de Pedro: por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Eso es una buena nueva, eso es una promesa.
eso consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Todo eso son buenas nuevas. Pero ¿qué buenas nuevas tú estás esperando? ¿Cuáles son las buenas nuevas que tú estás esperando? Dice, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Promesas. Esas son promesas y son buenas nuevas. Pero te digo, ¿cuáles son las buenas nuevas que estamos esperando? Yo felicitaba a Esteban. Los hijos de Esteban, su hija y su hijo, ambos tienen trabajos nuevos. Y estábamos orando y seguimos orando y estamos felices porque Joel y Miriam tienen trabajos nuevos. Ellos estaban esperando en el Señor y confiaban en eso. Pero Joel está en Tampa. Y Esteban extraña mucho a Joel. ¿Verdad? Un hijo bueno, un hermano buenísimo, un esposo excelente, un papá con convicción del que es el papá. Pero sobre todas las cosas, Joel, a pesar de haber sido le hizo el mejor regalo que puede recibir, y especialmente su esposa, su papá, toda su familia, que Joel se bautizó antes de irse. Y eso verdaderamente es una buena nueva. El trabajo bien remunerado, amén. Pero la buena nueva es que él tuvo un encuentro con el Señor y decidió bajar a las oportunidades. Esa es la buena nueva. Y esa es la que celebramos. Lo demás viene por añadidura. Las añadiduras son buenas, pero no pueden estar primero. Amén. Eso es así. Cuando hablamos de las buenas nuevas, de las promesas, de la gran noticia, pues nosotros esperamos, ¿verdad? Muchas veces que esa buena nueva sea provisión, pero mira lo que dice: mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, eso no es en Filipenses. Alégrese, hijos de Sion, porque Él le dará la lluvia de otoño, les enviará la lluvia de otoño y la de primavera. Y esa lluvia son lluvias de bendiciones. El Salmo dice: da de comer a quienes te deben y recuerdan su pacto. Dice: colmaré de abundancia y saciaré con bienes a mi pueblo. Y en primero de Timoteo dice que a los ricos le dice que no sean arrogantes, porque ellos se suplen su propia provisión. Y muchas veces, no todas las veces, ¿verdad? Cuando hablamos de ricos nos generalizamos, ponen su esperanza en eso que tienen. Pero dice que no pongan su esperanza en las riquezas, que son inseguras, sino en Dios, que nos provee de toda abundancia. ¿Para qué? Para que la disfrutemos. ¿Cuáles son las buenas nuevas que tú estás esperando? ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Joel recibió un magnífico regalo de parte de Dios, un trabajo. Pero lo mejor fue que él reconoció la grandeza de Dios, tuvo un encuentro con él y bajó a las oportunidades. Esa es la mejor buena nueva. Cuando volvemos y hacemos la pregunta: ¿puede la predicación del Evangelio cambiar vidas? Bueno, y eso lo dice en el versículo que estuvimos leyendo ahora mismo. Sí, puede, la cambia, porque dice: porque el Evangelio es poder de Dios. Así que cambia las vidas, cambia las
vidas. Aquí en la Biblia, volvemos al texto, dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Sí, cambia la vida del que cree. Mira, hermano, y no me diga, porque yo por experiencia lo sé, no todos los días uno está a un nivel óptimo de espiritualidad, a veces uno está bajito. Y como uno dice, esto no se mejora, esto se enreda más, este problema yo lo veo salida. Pero de momento uno vuelve su mirada a los montes y de ahí viene el socorro y lo que es a veces decimos, Señor, yo te creo. Yo te creo. Esto se enreda más, eso es verdad, yo lo estoy viendo, lo estoy viviendo, pero yo te creo. Así que el poder de Dios para el que cree. ¿Por qué? Porque es, dice, poder de Dios para qué? Para salvación. Poder de Dios para salvación. Ese poder Dios lo levantó para que seamos salvos por Él. Dice, ¿cómo ese poder se revela? Dice que se revela, su justicia se revela por fe y para fe. Ese poder se revela por la fe. Y uno de los pasajes hermosos que trajo Melba era relacionado con la fe. Todos esos hombres que se mencionan en ese pasaje fueron hombres de fe. Y esos nombres los podemos cambiar por el tuyo, por el tuyo, por el mío. Hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres que hemos puesto nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra certeza en ese Dios maravilloso, en ese Dios en el que creemos, en ese Dios que restaura, en ese Dios que sana, en ese Dios que cambia, en ese Dios que hace todas las cosas nuevas, en ese Dios de paz y misericordia, en ese Dios que te guarda, que unge tu cara, como dice el Salmo, esa parte es hermosa, porque cuando estamos desvelados, la cama nos molesta, pero dice que Dios unge la cama. Y como dice el pastor en forma jocosa, pero es bíblico, que si uno de los dos se va a amanecer, el que se amanece es Dios. Él vela nuestro sueño. Él no duerme. Mientras estamos desvelados, las noches de peligro son fuertes, ¿verdad? Porque uno no se revela porque quiere, porque el sueño no llega, se fue, se espantó. Así que las noches de peligro no son fáciles. Pero dice que Dios vela nuestro sueño. Era ella, que ella me pegó toda la vida. Yo la conozco desde no tan cabrón. Y son difíciles esas horas de poco sueño con el ninguno, ¿verdad? Pero Dios está despierto. Háblale, escúchame. El 9 tuvimos una experiencia, wow, tremenda. Uno dirigió un servicio en la casa de la Cruz Condada. Fue un banquete. Esta nota se la sabe toda. Ella trajo un árbol con ramas y sin hojas para que nosotros escribiéramos todas aquellas motivos de gratitud que debían para con Dios. Fue bien interesante el de Evelyn comenzó, al igual que yo y al igual que muchos otros hermanos, con la salvación. Pero miren cómo todo esto se da por interpretación. Y todas son buenas, son válidas en este caso. Evelyn dijo, yo puse la salvación en la rama más alta, porque entiendo que es tan importante. Yo lo hice al revés, yo empecé escribiendo de derecha a izquierda con los chinos y escribí la salvación primero, porque yo entendía que esa recogía toda la salvación. Y son de arriba hacia ambos lados. Que muchos motivos de gratitud se expresaron ahí. Muchos. Se podía llenar más de un árbol con rama, mucho más, porque son muchos motivos de agradecimiento. ¿Por qué? Porque dice que el justo con la fe vivirá. Y eso que hemos visto, y eso que no hemos visto,
y es el primer versículo, en el 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Quieres ver gozo en tu vida? ¿Quieres ver cómo Dios se te revela? ¿Quieres ver cómo tu vida cambia? No te avergüences del Evangelio. Cuando estuvimos en la casa de Borrada, tuvimos un momento aparte que nos reímos en cantidad. Nos reímos con los cuentos que nos hacían de lo que está pasando en su grupo. Cosas terribles, Lourdes es graciosa, pero son cosas terribles que ella le está sufriendo. Y ella dice, yo me quedan 4 años para retirarme. Las niñas y los varones, wow, nada de Dios en esas cabecitas. ¿Por qué? Porque no hay quien les enseñe en esos hogares. Porque no hay palabra para esos niños en esos hogares. Eso mismo está pasando de mal, porque Marta María había estado para que escucha. Nada María. Dios mío, las intimidades de esos niños. La mayoría de ellos, pues, de Lourdes, de Yanari, uno de aquellos que son maestros todavía, que yo las escuché y ahora las escucho por lo que yo la victoria. Wow, hogares destruidos, no dicen qué más se puede hacer. No avergonzarnos del Evangelio y hablarles y decirle, tú crees que no tienes esperanza, tú crees que tú no puedes cambiar. Tú eres un niño de 13, de 12, una niña de 15. Dice que no hay esperanza, lo ha vivido el año pasado y este año donde está trabajando como maestra. Fuerte, difícil, se le compunge el corazón a uno. Pero nosotros, tú y yo, no nos podemos avergonzar del Evangelio y tenemos que llevarle palabra a esos niños y a esas niñas. Y por eso allí, en la urbana, está Lúdica, está Jamila Búfalo. Están hombres y mujeres de Dios, no solamente dando clases, sino con su testimonio proclamando el Evangelio. Porque Lourdes se tiene que sentir orgullosa de Amaury, de Adriana, de su esposo, porque han logrado en medio de todas las crisis y situaciones y problemas de la sociedad, han logrado levantar un hombre y una mujer de Dios. El domingo pasado yo recibí una buena noticia. Cuando salimos mi nieto, Alexis, me dice, abuela, hoy me dieron la mejor clase. Es la mejor clase que he podido de la bíblica, de verdad. Y la había hablado bien. En eso pasó Mauri, lo escuchó y se tocaron las manos. Yo le dije, ¿qué pasó? Y dijo, Mauri nos dijo que cuando él entrara a la banca, él estuvo orando mucho tiempo, pero mucho tiempo. Dios se lo concedió. Ahora él nos dijo que la oración funciona. Y Alexis ora todas las noches, cuando no se va a dormir, dice que no me ayuda a dormir, pero no he orado. Pero lo que Mauri le dice, afirma y reafirma lo que ya él tenía en su corazón de niño. Y eso es hermoso. Eso es tremendamente hermoso. Él quiere entrar a otra escuela. Alexis, ahora en agosto, me dijo, yo voy a hacer lo que Mauri dice. Yo le dije la palabra noticia de orar sin cesar. Y yo voy a empezar a la teoría ahora. Mire, quizás ustedes no se imaginan. No se necesita mucho más para llevar el Evangelio a niños, a jóvenes, a adultos. Hay que no amilanarse ante situaciones. Yo tuve una situación antes de subir este culto. Voy a seguir orando para que Dios les sabiduría esta noche. ¿Qué más puedo hacer? Te pedí perdón muchas veces, pero todavía no me entiendo. Pero qué bueno que está ahí, como usted fue. Y qué bueno que sus niñas están abajo. Y eso es bendición. Dice el Señor en su palabra. En el 1:20 dice,
cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, desde siempre. Ese poder de Dios se ha hecho visible, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Lo que está hecho está para que podamos entender la grandeza, el poder, la deidad de Dios. Y dice más, y dice, de modo que no tienen excusa. No tenemos excusa. No la tenemos. Hay que ir en pos de ese poder. Hay que ir a hablarle a las personas, a los hijos, a los vecinos, a un amigo, al que está a tu lado, al que está en la calle, porque no nos avergonzamos de la gente. Y entonces veremos el fruto. Antes de terminar, se preguntará quién es el otro tipo ese, ¿verdad? Yo lo copio por aquí para que no se me quede. ¿Quién se imagina que es? ¿Quién? El otro. Que son enemigos de los judíos. No es ninguno de los políticos, yo lo voy a llamar aquí de eso. No, era Hitler. Era Hitler, Adolfo Hitler. Hitler era un hombre inteligente. Mire, Hitler desarrolló ideas de regeneración social. Eso es, esa es una palabra. Era líder. Su liderazgo llegó a establecer pactos con gobiernos que lo querían. Establecer pactos y lo hizo. Era reconocido por su arrojo, la verdad. Se hizo ciudadano para lograr una cosa. Ingresó en el Partido de los Trabajadores en el 19, en 1919, y en el 21 ya dirigía ese partido. Era radical en su decisión. Se unió a la prédica de los nazis, porque mira lo que decían los nazis. Los nazis en contra de los judíos decían que los judíos eran los que lograron el descalabro económico que había en la época de desempleo y que ellos se habían apoderado de Alemania. Él convenció a la gente con esos principios, él convenció a la gente con su inteligencia, él convenció a la gente con su arrojo, él convenció a la gente con decisiones que ninguno de nosotros había aprendido a tomar. Pero al final fue de muerte. Es muy diferente a lo que nos espera cuando vamos de la mano del Señor. Él tiene un libro que se llama Mi lucha. Pero después, cuando se empezaron a dar cuenta, todos tenían que tener un libro de Mi lucha en su casa. Y lo tenían que leer, y los soldados pasaban a preguntarle: Pablo, ¿cuál página de Mi lucha? ¿Qué es lo que dice? Son como la palabra. La palabra no la tenemos que saber, la palabra es para vivirla, para creerla, para accionarla. Mientras Pablo fue decapitado en la calle de la Hostia, Hitler se suicidó y fue a parar a las puertas del infierno. ¿Qué le esperaba? ¿Verdad que sí? Hermanos, en esta mañana nos preguntamos: el Evangelio puede cambiar vidas, puede cambiar vidas, pero tiene que servir a que se entreguen al Señor, tiene que servir a que le crean al Señor, tiene que servir a que aún contra lo que diga el mundo, nosotros, aunque nos llamen legalistas, aunque nos llamen fanáticos, aunque nos llamen lo que sea, nosotros seguimos proclamando la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque el Señor en su infinita misericordia nos va a dar todo. ¿Cuándo?
la misericordia de Dios nunca se acaba, como María hermana de la misericordia. Así que en esta mañana, sí, el poder de Dios puede cambiar tu vida y la mía. Y tú digas, pero yo la cambio, no me das a Jesucristo como mi Salvador. Pero mire, esto es un día a día, esto es en todo momento. Como dice Genita se levanta y cuando no sale de su casa, eso es verdad, así nunca, en la casa, Genita mete el radio. Y ella dice, estoy escuchando palabra, y dice que de lo que hay en el corazón a la boca, y que es por el oír, es por el oír. Lourdes le decía a su estudiante que escuchen a quién sabe cómo se llama ese rapero que habla mi hermano, qué sé yo cómo se llama. ¿Tú sabes la que cómo se llama esa centella? ¿Cómo se llama? Mira, todavía sabe. Pues mira, ella sabe. Y Lourdes le decía a su estudiante, oigan Manuel, pero por favor, hagan la asignación. Estudien. Y le hablaba de la palabra. ¿Qué más le decía? Lean libros, por favor. Escuchen a Noel y lean libros para que se conviertan por unas personas cultas. Oye, una experiencia edificante de estar allí en la casa de Colgada de Mariposa, en aquel bálsamo que ellas tienen allí, aquella terraza donde uno puede pasar el día. Hay que escuchar la palabra, hay que accionar la palabra. Ahora todo el mundo dice, no, pero yo estoy positivo. No, pero yo estoy positivo. Mire, este no es positivo, está lleno de la palabra. Porque eso es lo que te da en cuenta de bendición. Amén. Amén. Así que esta mañana la palabra cambia tu vida, cambió tu vida y la mía, pero la sigue cambiando. Nos va transformando de día en día. Las experiencias que llegan sirven para fortalecer esa fe, para afianzar lo que yo creo, para llenarme de su presencia. Antes, no estaba en el mundo, todo era nada. Pero cuando estamos en los caminos del Señor, cualquier detalle lo podemos utilizar para llevar la palabra de Dios a otros y a otras. Y como amado, poder dar una clase donde su estudiante diga, yo voy a hacer eso, yo voy a orar, porque Dios me escucha, porque me contesta. Y si eso lo cree un niño de 10 años, recuerde que de 10 a 14 años, ahí es que se forman. Después de los 14 es más difícil traerlos a los caminos, pero desde que nacen hasta los 14 se va formando ese ser humano especial rodeado de la gracia de Dios. Así que somos responsables de hacerlo. Dios nos cambia, Dios nos transforma. Estén en tus manos, las mías, permitirle al Señor que saque aquello que todavía lleva por ahí, que vaya raspando y sacando lo que no le agrada, y que nos siga permitiendo de su presencia, de su amor y de su gloria. Oramos. Señor y Dios, tú eres maravilloso. Tu palabra es real, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra nunca retorna a la vacía. Y por eso en esta mañana, Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque sabemos que en medio de todas las situaciones tú te glorificas. Que aunque nosotros no veamos el resultado, tú estás en medio. Si te permitimos estar en medio, si te permitimos ser el centro, si nos quitamos nosotros para que estés tú. Por eso en esta mañana te presentamos a cada uno de los que estamos aquí. Mira, Padre, las peticiones de su corazón. Mira, Padre, las familias que quedaron en nuestros hogares. Habla a esas vidas. Nosotros estamos aquí, pero estamos llenos de esperanza, estamos llenos de fe, estamos revestidos de tu presencia. Que hay días que cuando yo estamos más bajitos, pero nunca nos falta tu amor. Por eso se me pido por aquellos que quedaron en el hogar,
aquellos que son motivo de clamor y oración para todos nosotros. Que tú lo guardes, que tú lo cuides, que tú lo llenes de paz, que tú lo llenes de tu gloria.